El rey Juan Carlos I está ahora casi 87 años y cómo vive es triste. El tiempo pasa para todos, incluso para aquellos que alguna vez parecieron estar por encima de él, para aquellos que, durante décadas, ocuparon portadas, discursos solemnes, tronos y balcones, saludando al pueblo con una mano firme y una sonrisa que pretendía inspirar seguridad, continuidad, esperanza, y hoy, cuando el rey emérito Juan Carlos I está a punto de cumplir 87 años, muchos se preguntan cómo vive, dónde está realmente, qué queda de aquel hombre que marcó la historia de España en los momentos más decisivos del siglo XX, y la respuesta, aunque compleja, se resume en una palabra sencilla pero dolorosa: tristeza. Porque lo que vive el rey Juan Carlos hoy no es simplemente una vejez tranquila ni una retirada discreta, es un exilio voluntario que se ha convertido en un silencio incómodo, en una sombra de lo que fue, en un eco constante de un pasado brillante que se ha ido apagando lentamente, sin aplausos, sin honores oficiales, sin la compañía constante de su gente, de su tierra, de su familia unida, porque aunque aún conserva el título, el peso del tiempo, de las decisiones, de los errores y de las traiciones han hecho mella en su figura, en su ánimo, en su legado. En Abu Dhabi, rodeado de lujo pero también de vacío, Juan Carlos I vive sus días en una especie de palacio dorado que, aunque cómodo, le resulta frío, ajeno, demasiado alejado de los paisajes que le dieron forma, de los montes de San Censo, de los patios de la Zarzuela, de los paseos por el campo con corbata floja y mirada serena. Y aunque algunos amigos fieles aún lo visitan, y aunque el personal lo cuida con esmero y respeto, lo cierto es que la soledad se ha convertido en su compañera más frecuente, en la única presencia que no lo abandona, incluso en las noches largas en las que el sueño no llega, y el recuerdo de lo que fue lo visita sin permiso. Ya no es aquel monarca vigoroso, ágil, campechano, capaz de ganarse a un país con un apretón de manos, con una broma bien lanzada o con un gesto firme en los momentos más críticos, como cuando defendió la democracia en aquella noche tensa del 23F, ni tampoco es el padre orgulloso que saludaba con ternura a sus hijos en actos oficiales, ni el esposo sonriente que compartía foto oficial junto a la reina Sofía en los jardines de palacio, porque todo eso quedó atrás, en álbumes viejos, en documentales que repasan la historia reciente, en la memoria de quienes lo vieron crecer, asumir el trono, tomar decisiones cruciales y también, como es natural en todo ser humano, equivocarse. Y sí, es verdad que hay quien aún lo defiende con pasión, quien lo recuerda como el arquitecto de la transición, como el símbolo de la reconciliación, como el líder que ayudó a España a mirar hacia adelante tras una dictadura larga y dolorosa, pero también hay quienes no olvidan las sombras, los escándalos financieros, las amistades peligrosas, las decisiones privadas que se convirtieron en problemas públicos, y entre una cosa y otra, entre los aplausos y los reproches, entre el respeto y la decepción, Juan Carlos vive hoy en un espacio intermedio, como suspendido en el tiempo, sin saber muy bien si el país lo recuerda con gratitud o con rencor, o quizás con una mezcla extraña de ambas cosas. Lo cierto es que el día a día del rey emérito ya no está lleno de actos oficiales ni de recepciones diplomáticas, ahora son los silencios los que dominan sus jornadas, los paseos por los jardines interiores, las llamadas breves con su hija Elena, con algún viejo amigo, las conversaciones que repasan lo que fue, lo que pudo haber sido, lo que se desvió sin remedio, y en medio de todo eso, una salud que, aunque aún le permite cierta movilidad, ya no responde como antes, con dolores frecuentes, con diagnósticos prudentes, con la fragilidad propia de quien ha cargado no solo con el peso del cuerpo, sino también con el peso simbólico de una corona que ya no lleva, pero que sigue presente como una sombra larga, como un recuerdo que no se va. Sus días transcurren en la discreción, en un ritmo pausado que contrasta con la intensidad de los años pasados, y aunque la prensa española sigue pendiente de sus movimientos, ya no lo hacen con la misma reverencia de antes. Ahora hay distancia, hay sospecha, hay un juicio social que no perdona fácilmente, y eso, incluso para un rey, duele, cala, remueve las certezas con las que uno vivió durante décadas. A veces, cuando se sienta solo en su salón, rodeado de libros, de fotos antiguas, de recuerdos diplomáticos, quizás se pregunte en qué momento todo empezó a cambiar, si fue un gesto, una llamada, un viaje, una firma, una omisión,
porque así es la historia, no se escribe con líneas rectas ni con decisiones perfectas, se va tejiendo con contradicciones, con pasiones humanas, con errores inevitables, y cuando uno ha vivido tanto, cuando uno ha estado en lo más alto, la caída, aunque suave, aunque amortiguada, se siente con fuerza, especialmente cuando el corazón aún guarda orgullo, aún busca algo de justicia emocional. No es que viva mal, porque Juan Carlos I sigue siendo un hombre con recursos, con privilegios, con respeto institucional, pero la verdadera pregunta no es cómo vive en términos materiales, sino cómo vive en el alma, cómo se siente al mirar hacia atrás, al ver a su familia dividida, a su hijo rey caminar sobre una cuerda floja para no repetir su historia, a su país debatirse entre el reconocimiento y la crítica, entre la memoria histórica y la exigencia de transparencia, y en ese vaivén emocional, él guarda silencio, observa desde lejos, quizás escribe, quizás recuerda, quizás llora, sin que nadie lo sepa. A sus casi 87 años, Juan Carlos I ya no busca reconocimiento, busca paz, un tipo de paz que no se compra ni se decreta, una paz que solo se alcanza cuando uno ha hecho las paces consigo mismo, con sus decisiones, con sus fantasmas, con sus errores, con sus amores rotos, con sus hijos distantes, con sus nietos que lo ven como una figura más histórica que afectiva, y mientras el mundo sigue girando, mientras España continúa su rumbo, él permanece allí, en un rincón del mundo donde el sol siempre brilla, pero el alma a veces se nubla. Quizás aún guarda la esperanza de regresar algún día de manera definitiva, de volver a caminar por los pasillos de Zarzuela, de mirar desde una ventana familiar los jardines que una vez recorrió con paso joven y decidido, de reconciliarse públicamente con un país que, aunque crítico, también sabe reconocer cuando alguien fue clave en momentos cruciales, pero mientras tanto, solo queda el presente, un presente en el que el rey ya no reina, en el que el padre ya no guía, en el que el hombre, simplemente, sobrevive. Y en esa palabra, sobrevive, se encierra toda la verdad de su existencia actual, porque más allá de los escudos, de los títulos, de las distancias geográficas y políticas, Juan Carlos es hoy un hombre mayor que lidia con su humanidad, con su historia, con su legado, con el amor perdido, con la amistad rota, con los años que se escapan entre recuerdos, y aunque conserva aún esa mirada firme, y ese tono grave que alguna vez detuvo golpes de estado, ya no es el mismo, ya no lidera, ya no decide, ya no ilusiona, ahora simplemente vive, o intenta vivir, en la tranquilidad forzada de un retiro sin aplausos.